Pasado 17 de junio, la Estrella de Panamá anuncia una subasta a realizar por aduanas de distintos bienes confiscados. Sin embargo, para poder ver usted esos bienes, tiene que pagar y llenar un formulario por el costo de $10. ¿De qué va esto? Eso nos cuenta hoy Manuel Bermúdez Ruidíaz. Él es abogado, miembro del Partido Revolucionario Democrático. Gracias por estar aquí. Cuéntenos un poquito más. Se supone que cuando uno va a una subasta, uno ve los bienes y si le interesa los obtiene. ¿Cómo es esto de que tienes que pagar? Buen día, gracias por la entrevista. Saludos a todas las personas que nos escuchan y nos ven. Ante todo, quiero manifestarte y darle mis más sentidas condolencias a las familiares de los maestros que fallecieron en el cumplimiento de su deber. Sí, efectivamente, el día sábado en el periódico La Estrella salió anunciada una subasta de unos bienes que iban a rematar o a subastar la autoridad de aduana, de bienes que se confiscan por parte de ellos en sus operativos, en un total de 57 lotes de distintas denominaciones, joyas, repuestos de vehículos, autos como tal. Y bueno, se manifestaba que tenían 3 días las personas interesadas, el jueves, viernes, o sea hoy, y el lunes, para ver los artículos y poder participar en la subasta, que es el día 27, martes, de los corrientes. Cuando me acerco a la autoridad de aduana, me dicen que efectivamente vaya, que tengo que comprar un formulario que cuesta 10 balboas. Yo le digo, con mucho gusto, yo compro el formulario, pero quiero ver primero los bienes que se van a subastar para entonces, si me interesa alguno, comprar el formulario, que es lo que me dice la lógica y la razón. La sorpresa nuestra es que si usted no compra el formulario, usted no puede ver los bienes. Cuando se le cuestiona a la funcionaria que nos atendió, dice que eso es especie de una feria, como si fuera una feria en la cual usted paga por entrar para entonces ver los artículos y decidir si usted quiere o no comprar. Le manifesté como abogado de que eso no puede ser como una feria, esos son artículos confiscados por el Estado que son propiedad del gobierno en este momento y que el gobierno los está subastando. Para poder crear un impuesto, una tasa o una contribución tiene que estar normado en una ley o por lo menos en un decreto ejecutivo, un decreto de gabinete o una resolución ministerial que así lo establezca. Nos remitieron a que buscáramos la resolución publicada en Gaceta Oficial que aprobaba la subasta, que lo buscáramos por internet, no nos lo quisieron mostrar físicamente. Cuando la buscamos por internet, la resolución 242, publicada en Gaceta Oficial, no establece en ningún lugar ni que hay que comprar un formulario de $10, ni que hay que pagar $10 para poder ver los bienes que usted va o que pretende subastar. Imagínense, son 57 lotes a $10 cada formulario por cada lote. Si una persona quisiera participar... no es en general, es por cada bien que quieras ver. Por cada lote de bien, Okay. son 57 lotes, o sea que si usted quiere participar en cada uno de ellos, tiene que comprar un formulario para cada uno. Pero lo cierto es que si usted no compra el formulario, usted no puede entrar a ver los bienes que se están subastando. Entonces, uno dice, bueno, $10 eso no es una suma significativa. El problema es que este gobierno, que se vendió como un gobierno en el que se respetaba la transparencia, se respetaban las instituciones, se respetaba la ley, está demostrando todo lo contrario cuando te están exigiendo un pago que no está normado en ninguna ley, que no existe razón, motivo ni circunstancia para que se cobre, por ver solamente unos bienes que se van a subastar. Con esto le leo que podría estar incurriendo aduanas en un delito. ¿De qué tipo? Podrían estar incurriendo en extralimitación de funciones públicas de salida, porque tristemente la Secretaría General de la Autoridad de Aduana, en una declaración brindada a otro medio, indica que ellos tienen que cobrar esos $10 porque para compensar un poco lo que pierde el Estado en concepto de evasión fiscal de las personas a los cuales se les ha confiscado los bienes. O sea, que ustedes estarían pagando por los que no pagan. Así es correcto. Y vuelvo y repito, el pago de los $10 para ver los artículos que se están subastando no está establecido en ninguna ley, en ningún decreto, en ninguna resolución. Por lo tanto, ese cobro es ilegal. ¿Va a proceder usted legalmente? Por supuesto, vamos a proceder a presentar las denuncias primero en la ANTAI, la Autoridad de Transparencia, para que realicen las investigaciones administrativas y muy probablemente también vamos a presentar, con los elementos de prueba correspondientes, la denuncia del Ministerio Público para que se cumplan con la ley, se cumplan con los requisitos y se cumplan con los procedimientos. No podemos estar hablando de que se está enjuiciando un expresidente de la República en otro país o este gobierno decir que se cometieron actos irregulares en el gobierno pasado, cuando en este gobierno se está haciendo lo mismo o peor.
Me están pidiendo tiempo ahora, pero que usted ha mencionado este tema y me gustaría ahondar un poquito. Se viene este 1 de julio, usted pertenece al Partido Revolucionario Democrático y se dice que en este solo día está en juego estos 5 próximos años, ya sea que pasen 15 en oposición o retomen las miles del gobierno. ¿Qué debe pasar este 1 de julio, su percepción, para mejorar un poco la situación del Revolucionario Democrático? Mi opinión personal siempre ha sido desde el día 1 que pasó en la elección pasada, que el PRD fue un partido que la población panameña dijo que debía estar en oposición y nosotros deberíamos jugar nuestro rol de oposición. Este 1 de julio nosotros deberíamos ir con candidato propio, aunque perdiéramos la presidencia de la Asamblea Nacional de Diputados, pero ir con candidato propio y desarrollar toda una estrategia, una plataforma programática para que el electorado panameño en el 2019 pueda confiar en la propuesta que le va a llevar el Partido Revolucionario Democrático. Yo creo que no nos conviene en este momento, y flaco favor le haremos a nuestra membresía, si logramos consensos o acuerdos con la bancada o del Cambio Democrático o del Partido Panameñista, mucho menos. Pero si se va por lo menos con Cambio Democrático, todavía estarán del lado opositor, ¿no? Se desvinculan un poco del gobierno. Sí, pero uno tiene que ser consistente. Uno tiene que ser consistente en su discurso, uno tiene que ser consistente en sus planteamientos políticos y por eso te respeta la gente. Si el PRD denunció durante los pasados 5 años al Cambio Democrático el latrocinio que cometió contra el pueblo panameño, los actos de corrupción que se dieron en la pasada administración, nosotros ahora como partido nos vamos a entender con ese partido, con los gestores de ese partido que estuvieron en esos 5 años atentando contra la institucionalidad del Estado que nosotros denunciamos. Que han cogobernado con el partido panameñista y ese es el mayor daño a la misma institucionalidad del partido. Fíjate, se hizo un acuerdo de gobernabilidad precisamente para deshacer el gobierno paralelo que había dejado Ricardo Martinelli. Hasta ahí, en ese acuerdo, hasta el cumplimiento de ese acuerdo, para eso el PRD había dado su consentimiento. Obviamente, se tuvieron que llegar a otros acuerdos por parte de la bancada de diputados, a la cual yo no pertenezco, en la cual se negociaron precisamente los espacios de la presidencia de la Asamblea Nacional de Diputados que estaban establecidos en el acuerdo de gobernabilidad original. Entonces, ese mal llamado acuerdo de gobernabilidad, que técnicamente era un acuerdo legislativo, establecía hasta el 3er año la presidencia para el Partido Revolucionario Democrático. En esta elección del presidente de la Asamblea tenemos que ir con candidato propio y debemos ir con una posición y una postura diferente. No hacer ningún tipo de acuerdo, ni con el Cambio Democrático, ni con el Partido Panameñista. En mi opinión, como dirigente del PRD, no soy diputado, así que no tengo injerencia dentro de esa votación, pero es mi opinión. Le agradezco estar esta mañana con nosotros aquí en Next Noticias.